inciso 2, que habla sobre la formalización de investigación preparatoria, y la fiscal se ha referido a eso desde el inicio de la sustentación de esta comparecencia con restricciones. Segundo, señor magistrado, voy a referirme al aspecto de la sospecha reveladora que la señora fiscal ha mantenido en su firme hipótesis al inicio. En un tercer punto, y referente a los hechos, me voy a referir al fumus delicti comissi, y finalmente a detallar los elementos de convicción que no van a estar relacionados para nada con una sospecha reveladora, y cada una de las exigencias del Ministerio Público, o requerimientos, mejor dicho, respecto a esta comparecencia con restricciones. Señor magistrado, comenzaré entonces con esta primera parte, ya que el requerimiento de comparecencia con restricciones respecto al quinto hecho que le corresponde a mi patrocinado, que comienza desde la página 255 en adelante, contiene lo siguiente. Primero, señor magistrado, la relación de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Luego de ello, una individualización que no contiene las mismas características en la página 288, donde bien claro dice el Ministerio Público, imputación respecto al delito de cohecho específico, respecto al verbo ofrecer. La representante del Ministerio Público en su alocución ha referido ofrecer y dar. Sin embargo, en este requerimiento solamente habla del verbo ofrecer, y atendiendo a lo que usted, señor magistrado, ha referido que debemos tener en cuenta por derecho a la defensa lo que dice en este requerimiento, voy a referirme únicamente al verbo ofrecer. En esa línea, señor magistrado, luego adjunta los elementos de convicción, pero adjunta los elementos de convicción para todos, para absolutamente todos. No existe la individualización de elementos de convicción. Y aquí me voy a detener, señor juez, porque lo que sucede es lo siguiente. Respecto al quinto hecho, también ha habido un requerimiento de prisión preventiva. Entonces entendemos que los elementos de convicción que están incluidos también en este quinto hecho tienen la característica de graves y fundados elementos de convicción relacionados a una sospecha grave. Es por eso, señor magistrado, que considera la defensa de que no hay una debida individualización, porque la individualización no solamente es decir quién es, cuántos años tiene, número de DNI, dónde vive, sino también es decirnos de manera clara y precisa cuáles son los hechos que se le imputa y cuáles son los elementos de convicción que va a sustentar el requerimiento de comparecencia con restricciones en este caso. Entonces, teniendo en cuenta ello, señor magistrado, voy a pasar a este segundo punto referente a la sospecha reveladora. Nosotros vamos a manejar la tesis, señor juez, haciendo hincapié en lo que la señorita representante del Ministerio Público ha referido respecto a ello, citando una jurisprudencia al inicio de su alocución, refiriéndose a la comparecencia con restricciones, en el expediente 32-2019, donde efectivamente, en ese expediente, señor magistrado, hace referencia a lo siguiente: basta sospecha reveladora para dictar comparecencia restringida. Eso es lo que dice esa jurisprudencia, lo aceptamos. Sin embargo, señor juez, tenemos nosotros la consideración y la lectura que debemos de dar a esta jurisprudencia. No tiene que ser solamente en la parte pertinente, sino tiene que ser de manera total. En el fundamento 2 del rubro fundamentos de derecho de esta jurisprudencia, señor magistrado, habla sobre la exigencia de motivación en las medidas de coerción, haciendo referencia al principio de proporcionalidad y la medida de la exigencia necesaria. Pero en el fundamento 2.1, señor magistrado, nos da unos requisitos. Uno de ellos es una imputación concreta. Entonces, esto va ligado con la primera intervención o el primer punto que he desarrollado, de que nos vamos a dar cuenta frente a toda la argumentación, señor juez, de que no va a existir esta imputación concreta. Por otro lado, indicios de criminalidad suficiente. ¿Cuáles son los indicios que relacionan con los elementos de convicción? Vamos a darnos cuenta que no existe. Suficientes elementos de convicción para dictar medidas coercitivas. En ese sentido, esa misma jurisprudencia desarrolla la sospecha simple, reveladora, suficiente y grave. La última referida a la prisión preventiva y la reveladora referida solamente a la formalización de investigación preparatoria. Sin embargo, señor magistrado, y este es el punto que quiero resaltar,
Esta jurisprudencia es bastante clara y contundente en lo siguiente, y nos dice, en ese mismo punto del fundamento, a más avance del proceso o más intensa sea la limitación de derechos, mayor tendrá que ser el abono de elementos de convicción. Encontramos dos puntos, y me voy a referir al primero, el avance del proceso. En este caso, específicamente en el quinto hecho, señor magistrado, hay un avance totalmente exhaustivo. El Ministerio Público ha hecho un avance totalmente suficiente, inclusive para pedir prisión preventiva. Entonces, la jurisprudencia nos invita a hacer una interpretación de esta sentencia y nos lleva a lo siguiente, que no a todos los casos se va a aplicar el mismo razonamiento de la suficiencia de sospecha reveladora. Yo considero, señor magistrado, de que acá existe una suficiencia de elementos de convicción, y tal como lo ha puesto el Ministerio Público en su requerimiento de comparecencia con restricciones, que cuenta con graves y fundados elementos de convicción. No cuenta con elementos de convicción suficientes, sino graves y fundados. Entonces, la lectura que le debemos de dar a esto es justamente en ese horizonte, que existe graves y fundados elementos de convicción. Sin embargo, quizás uno de los argumentos que sostienen esta posición, señor magistrado, es lo que nos dice el artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal, que nos habla, pues, de que cuando no se cumplen las medidas que el Ministerio Público lo solicite en uso de sus funciones, esas medidas van a ser revocadas con una prisión preventiva. La pregunta por desarrollar acá es, en esta audiencia, si en el supuesto negado de que se incumplan alguna de las medidas, si en esta audiencia se discuten elementos de convicción, no, se discuten si se cumplió o no se cumplió las medidas. Es por eso, señor juez, que debemos de tener mucho cuidado al momento de analizar si en este punto se tiene que acreditar una sospecha reveladora o una sospecha grave. Nosotros somos de la tesis, por este último argumento, que debe ser una sospecha grave. Sin embargo, vamos a desvirtuar ambas, tanto la sospecha reveladora como la sospecha grave. Ahora, cuando comencé mi intervención me refería a la imputación concreta o a la imputación necesaria. Si bien es cierto, aquí en este tipo de audiencias no se puede debatir de tipicidad, señor magistrado, pero todos los hechos delictivos de imputación penal tiene un estándar probatorio que requiere un resultado de una operación probatoria. Necesariamente tiene que haber un resultado, en este caso de los elementos de convicción. El hecho delictivo que imputa el Ministerio Público, evidentemente es una imputación penal. Pero no vamos a debatir tipicidad, señor juez, en el sentido de solicitarle a su despacho que se extinga la acción penal o que se anule la formalización de la investigación preparatoria. No, sino lo que vamos a discutir es lo que dice la casación 564-2016 Loreto, del 12 de noviembre del 2018 en su fundamento 5. Apariencia del delito desde un aspecto sustantivo que se refiere a la tipificación, y la apariencia del delito desde el punto procesal, que estamos hablando evidentemente de la sospecha. Entonces, señor magistrado, dicho eso, voy a referirme al tercer punto que me comprometí a detallar, referente al fumus comissi delicti y primero al factor de temporalidad. Mi cliente está relacionado como nexo, gancho, supuestamente que ha sido el señor Paulo Castro. Él presenta su escrito de apersonamiento el 20 de octubre del 2017 y así lo dice en la página 288, que el Ministerio Público presenta como elemento de convicción. Entonces entendemos que el hecho delictivo se llevó desde el 20 de octubre del 2017 hasta que el señor sale del penal, que viene a ser el 28 de diciembre del 2017. Ese es el campo de temporalidad. Y el fumus se debe de analizar en esa temporalidad correspondiente. Entonces, al no tener hechos claros, que es lo que ahora voy a referirme, y teniendo en cuenta que los hechos en formalización de investigación preparatoria, señor juez, son inmutables, se dará como resultado que no hay el mínimo indicio, pues, de una sospecha reveladora y por ende una sospecha grave. Por lo siguiente, señor juez, en la página 268, no podemos apreciar hechos precedentes, concomitantes, posteriores. Lo que sí apreciamos desde la página 258 hasta la
262, si no me equivoco. Perdón, hasta la 260, ¿no? Entonces, estamos frente a una incertidumbre de cuáles son los hechos que a nosotros se nos imputa. Si es lo que corresponde en la página 268 o es lo que corresponde desde la 259 hasta la 258 hasta la 260. Comenzando con esa incertidumbre, señor magistrado, vamos a cuestionar y vamos a darnos cuenta de que no existen estos indicios reveladores. Primero, en la página 259, cuarta línea, el fiscal menciona lo siguiente. Dicen que el señor Reyes había conseguido su libertad vía pedido de cesación de prisión preventiva ante el juez Emiliano Ramos, quien también habría solicitado una suma de 60.000. Solicitado una suma de 60.000. La representante del Ministerio Público nos habla sobre el verbo ofrecer. Y en el supuesto negado de que tengamos en claro que se va a adjuntar este verbo dar, la representante del Ministerio Público fue bastante clara al decir que el verbo dar se le aplica para la fiscal Zuli, pero no para el señor Emiliano Ramos. En este caso, señor magistrado, la locución escrita es bastante clara donde nos dice que habría solicitado, refiriéndose al juez. El verbo dar y el verbo ofrecer dentro de la dogmática penal, señor magistrado, tiene una extensión, una diferenciación abismal. Ya lo ha dicho Uga Sánchez, Alina Siccha, Arimendi Zamaya, lo dijo Rojas Vargas. ¿Cuáles son esas diferencias? El acto de ofrecer conlleva la sugerencia, a la oferta, a la proposición. El acto de dar se puede dar con el motivo de la solicitud del funcionario, en este caso del señor Emiliano. Pero el Ministerio Público nos dice ofrecer. Pero acá el señor Emiliano nos dice que le solicitó. Entonces estamos aún frente a un verbo rector que el Ministerio Público ha empleado, totalmente erróneo, que causa confusión a la defensa y que por ende no puede causar ningún elemento suficiente. En esa misma hoja, página 259, señor magistrado, en la 15ª línea, cambia el Ministerio Público y nos dice que ahí sí hay ofrecimiento. Sí hay ofrecimiento, causando más dudas. Y por ende no va a estar ligado pues a ningún elemento de convicción. Y quiero que se quede bastante claro. En esta línea, señor magistrado, dice que se fijó un monto de 60.000 soles. Se fijó un monto de 60.000 soles. Más abajo en esta misma página, ya hace referencia a la fiscal Zuli Orellana, o ex fiscal Zuli Orellana, donde dice el Ministerio Público refiere que acepta o se propone el monto de 10.000 soles. Acá me voy a detener, señor juez, porque acá hay la intervención de un abogado dentro de estas circunstancias de la 259, la intervención de un abogado donde nos dice que en 3 oportunidades habría hablado con efectivos policiales, refiriéndose a Rodríguez y refiriéndose a Pariona. Y que inclusive conversando con alguno de ellos, y esto es una declaración del colaborador eficaz, inclusive conversando con alguno de ellos, le había dicho, oye, mi carro pues está en Lima, ahí tengo un guardadito, y cuando salgo yo te doy. Y le dice, no, el trato no es así, tenemos que dar antes. Entonces, nuevamente el verbo rector de ofrecer, señor magistrado, queda en el limbo. Porque se tendría que objetivizar el verbo dar, porque dice, no, después no puede ser, no puedes ofrecer, tenemos que darle, ¿no? Sin embargo, algo que va a resaltar bastante en esta defensa, señor juez, es lo siguiente. Dice, en esta misma página 259, que inclusive se le habría mostrado un papel que acreditaba la entrega de 10.000 soles. A mí me parece sorprendente que la corrupción ahora, o los supuestos actos de corrupción, señor magistrado, dean boletas, dean facturas, para que tenga un recibo, un papel que acredite la entrega de 10.000 soles. Y esto, señor juez, viene de la delación del colaborador eficaz, incluido en este hecho, con código FSD-CF 1411-2019. Eso es lo que nos dice el colaborador eficaz. Entonces, entendemos de que esa información de ese documento para acreditar que se le ha dado, pese a que el Ministerio Público no refiere que el verbo dar,
está totalmente acreditada con algún elemento de convicción. En la página 260, señor magistrado, ocurre una contradicción más que causa más suspicacia a la defensa y que evidentemente no nos permite manejar una tesis de defensa homogénea. En la página 260, última parte, casi último párrafo, nos dice lo siguiente. En tanto que Emiliano Ramos Álvarez, antes de aceptar el beneficio económico, habría acordado con su coinvestigada Zulia Orellana en su actuación como fiscal provincial encargada del caso que una parte del beneficio económico sería para que aceptaría posteriormente, recibiría, sería entregado a esta última. O sea, no nos habla del verbo ofrecer, nos habla del verbo dar. Y aparte aquí, señor magistrado, en esta parte ya no nos dice que mi cliente Reyes habría dado, como dice la fiscal, porque la fiscal dijo, el verbo dar es porque ellos habrían dado a la fiscal. Y acá ya no se cumple, porque nos dice que el señor Emiliano supuestamente habría dado a Zulia Orellana, causando, señor magistrado, por derecho a la imputación concreta, como es desarrollado en esa jurisprudencia, dudas y más dudas, pero ni siquiera una sospecha reveladora para que se le pueda tener esta comparecencia con restricciones. En la página 261, el Ministerio Público, señor juez, hace referencia a lo siguiente, y dice más o menos en la 8ª y 9ª línea. Dijo, nunca se le notificó a la parte agraviada referida a la resolución para darle la oportunidad de que cuestione el fallo. Señor juez, el artículo 284, inciso 1 del Código Procesal Penal, porque se refiere a la cesación de prisión preventiva, hace referencia de que solamente se le pueden impugnar este tipo de resoluciones el investigado y el Ministerio Público. ¿Qué necesidad habría de que el Ministerio Público incluya un hecho que puede causar confusión e inclusive confusión a su despacho? Somos conocedores de que usted conoce la norma mejor que nosotros, señor juez, pero es importante resaltar ese aspecto. En la página 268, ya ciñéndonos donde entendemos el Ministerio Público ha encuadrado la imputación de mi cliente Reyes, hace referencia, señor juez, a que Reyes y Rodríguez habrían dado a la fiscal, cuando no hay el verbo dar, no existe el verbo dar, en el requerimiento no existe, no hay. Habrían dado a la fiscal Zulia Orellana. Pero acá una tingencia. ¿Dónde está el nexo, el gancho, el vehículo, el emisario? No hay. No existe, señor magistrado, porque el Ministerio Público nos dice que le habrían dado a la fiscal Zulia Orellana. No nos dice, ya no nos habla del nexo, del gancho, del emisario, sino de manera directa. Una cuestión más de imputación que evidentemente es totalmente contradictoria y no va a alcanzar el estándar de sospecha reveladora. Ahora, hay un punto acá. El Ministerio Público ha referido, o bueno, acá está escrito que imputa el delito de cohecho activo específico. Sin embargo, en la cita que hace, subsume el delito o los hechos en el artículo 397, que es cohecho activo genérico. Y ahí está escrito, señor magistrado, no es algo que me estoy inventando. Entonces, no creo que sea un error de tipeo, porque un error de tipeo es una letra, una palabra, pero en toda una cita completa, lo cita el 397 y ahora, sin embargo, en su alocución ha dicho que es cohecho activo específico, que es en el 398. Y frente a eso, señor magistrado, la representante del Ministerio Público ha referido lo siguiente, que respecto al verbo ofrecer está en el primer párrafo del 398. Respecto al verbo dar está en el segundo párrafo del 398. Cuando no es así, pues, no es así. Entonces nos estamos dando cuenta que no hay una imputación concreta, ni el Ministerio Público pues nos puede especificar por qué ha incluido ahora el verbo dar. Porque el 398 habla sobre la modalidad que ofrece, promete, donativo, ventaja fiscal, perito, perfecto, pero el segundo párrafo nos habla de relator, especialista, auxiliar, testigo, traductor, intérprete o análogo. Nosotros no sabíamos, o al menos la defensa, no lo he leído, que nosotros supuestamente hayamos ofrecido, dado a un relator, especialista, auxiliar, testigo o algo.
Y eso lo dijo el Ministerio Público en su intervención, señor magistrado. Ahora, en esta misma línea del fumus comissi delicti, San Martín Castro, Sánchez Velarde, Oreguardia han estado de acuerdo que tiene que existir pues esta relación de hechos con los elementos de convicción. Voy a hacerlo de la manera más rápida para no dilatar mucho, porque ya sí, me queda... máximo 5 minutos, señor abogado, para poder concluir. Sí, señor juez, suficiente con esos minutos. Nos vamos a poder dar cuenta que frente a los elementos de convicción, que está desde la página 271, el Ministerio Público hace referencia a los audios donde nada tiene que ver con el verbo ofrecer o dar, que es lo que imputa. En la página 276 nuevamente confunde, su mismo elemento de convicción confunde, porque dice, con este audio se corrobora la delación del colaborador eficaz referida a Emiliano, que Emiliano Ramos Álvarez solicitó o aceptó. O sea, no hay un acuerdo referente a Emiliano, o solicitó o aceptó, y hemos quedado claro de que esos son verbos totalmente distintos. Después pone audios, conversaciones, levantamiento secreto de las comunicaciones que consideramos no tiene absolutamente nada que ver. En la página 286, el colaborador eficaz refiere que existió una resolución de cese de prisión preventiva. Las resoluciones son cuestionables, las resoluciones lo pueden conocer cualquier persona, inclusive estudiantes de derecho que hacen su tesis, no es de conocimiento exclusivo de un colaborador eficaz. Y en la página 287, señor magistrado, donde hace referencia a los elementos de convicción, nuevamente cita al colaborador eficaz y ahí hace referencia a que el dinero que se le entregó había sido entregado a Zuli mediante un documento. Señor juez, respecto a los elementos de convicción adicionales, nos vamos a dar cuenta que el espacio de tiempo es diferente, no es el mismo. Hay hechos posteriores, como por ejemplo, señor juez, habla sobre anteriores, que fue la audiencia del requerimiento de prisión preventiva. No entendemos qué tiene que ver eso. Por lo tanto, señor juez, consideramos de que no existe los suficientes elementos de convicción. Ahora, respecto al arraigo laboral y a la solicitud del Ministerio Público a que no se ausente de la ciudad de Huancayo, mi cliente tiene como trabajo ser Policía Nacional del Perú, su oficial técnico de tercera de la Policía Nacional del Perú. No puede salir de Huancayo. ¿Qué pasa si hay un operativo? Tiene que pedir previamente, y eso, los operativos son intempestivos, o un accidente de tránsito, tienen que ir a auxiliar. No puede salir de Huancayo sin autorización. De manera intempestiva, ¿cómo vamos a hacer para ubicar a la señora fiscal? Nos dice que nos va a proporcionar un correo. Ese correo va a ser... Sobre ese punto, señor abogado, la representante del Ministerio Público ha indicado que no cuestiona el arraigo laboral. No sé por qué incide en algo que la misma representante del Ministerio Público está admitiendo. Continúa, señor abogado, concluya porque faltan 2 minutos. Cuestiono eso, señor juez, porque si efectivamente hay un arraigo laboral, no se le puede restringir la salida de la ciudad de Huancayo a mi cliente, en tanto y en cuanto que por su actividad de policía, él va a requerir siempre transitar. Aparte de ello, señor juez, se ha presentado a su despacho certificados, recetas médicas de su señora madre. La señora fiscal refiere de que hay un peligro porque nosotros no mi cliente no ha concurrido a la diligencia del allanamiento. En ese momento mi cliente se encontraba en la ciudad de Jauja y está en los documentos que se han adjuntado, en la ciudad, atendiendo a su señora madre, porque está enferma. Entonces no va a ir, pues, y eso es un cuestionamiento más para que no se pueda precisar o no se le puede otorgar. Respecto a la caución económica, mi cliente gana entre 3.000 soles, cubre pensiones de sus hijos y eso también está acreditado con los elementos de convicción que se han adjuntado, por lo que también estamos en desacuerdo con ello. Finalmente, señor magistrado, respecto al comportamiento del imputado, nos dice que nosotros hemos compartido una información. Me hubiese gustado, la representante del Ministerio Público dice que la hemos intimidado, pero Guillermo Cabanelas hace una definición de intimidación muy diferente. ¿Dónde está el sufrimiento de mal grave o intimidante a la persona que ha sufrido la señora fiscal? Guillermo Cabanelas en su diccionario enciclopedia jurídico. Respecto al impedimento de salida del país, señor juez, no nos vamos a manifestar, sin embargo, también solicitamos que se declare infundada. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, en su requerimiento, no ha incluido, ni siquiera en la comparecencia con restricciones, ni en este último, ha incluido el test de proporcionalidad.
recién lo incluye ahora. Por esas consideraciones, señor juez, solicitamos a su despacho que se declare infundada la solicitud de comparecencia con restricciones y evidentemente también la de impedimento de salida del país, aclarando que no puede oponernos a este requerimiento, significa que no nos